si vos ves que estoy mal. Bueno, la clase de hoy consiste en el tema, de acuerdo al programa, Orígenes del peronismo. Dentro de la parte que estamos viendo del origen del peronismo, la parte del GOU y la cuestión social. Ustedes saben, por un lado, que la metodología de este seminario es que ustedes lean el material, los libros de Perón y el material acerca del tema de la clase. Así que del GOU, los documentos, específicamente no vamos a hablar, pero vamos a hacer una guía de lectura, explicar el contexto nacional e internacional donde se desarrolla el GOU y cómo en un momento determinado, que es cercano al 17 de octubre, podríamos decir, primero se va justaponiendo y después Perón, con su renuncia al ejército, deja toda esa estructura que había crecido con el GOU, que es hacer la unidad del ejército, y ya dedicarse a trabajar a través del movimiento obrero organizado desde la Secretaría de Trabajo primero y después con el abandono del gobierno de la Revolución Nacional y presentarse como candidato en las elecciones del año 46, lo que se conoce como la cuestión social en la Argentina, ¿no? Y que eso se va a encontrar en otro libro que es El pueblo quiere saber de qué se trata y el pueblo sabe de qué se trata, que es una compilación de los discursos de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, y donde nosotros siempre hacemos notar que, por ejemplo, antes del 17 de octubre, él hace un acto acá en lo que hoy es la Universidad Nacional de Lanús, ante 15.000 trabajadores ferroviarios, para que vean la magnitud del trabajo social que venía haciendo Perón y de la respuesta que tenían los trabajadores y en parte también los dirigentes gremiales de ese momento. Bien, entonces vamos a ver algunas cuestiones, aclarar algunos términos. El tema del GOU es un material que nosotros le vamos a entregar en cada clase. Es un escaneado de este tomo, el volumen que está en las obras completas de Juan Domingo Perón, que edita Editorial Docencia, el volumen 7, tomo 1, donde está todo un material con una compilación del historiador Fermín Chávez, que agrega documentación a la que ya había hecho Potash, el investigador estadounidense, y alguna difusión también que habían tenido en la década del 70 el propio Fermín Chávez a través de la documentación de la familia Mercante una vez del fallecimiento de él. Entiendan también que mucha documentación no se conoció durante muchos años, puesto que en teoría esto era una logia secreta, o sea, lo que se conversaba ahí había un compromiso de no difundirlo, ¿no? Bien, vamos entonces a... Bueno, acá esperame, que voy a ponerlo en modo... Acá tengo que hacer un... Con F5 si querés, se activa. El F5 para poner todo acá, completo. No, pantalla. Acá. Ahí se... Qué boludo. Acá no. Fenómeno. Bien, entonces presento todo. Fundamentalmente esta clase y con estos temas que dijimos se desarrollan fundamentalmente desde el año 43 hasta febrero, marzo del 46, porque nosotros vamos a ver la selección, terminamos en las elecciones del 24 de febrero y Perón asume el 4 de junio de 1946 con la fórmula con Quijano de presidente constitucional de la Nación.
Entonces, en estos 3 años o 2 años, muy intensos, tanto en la situación interna de la Argentina, determinado en algún modo por la situación internacional que se vive, ¿no? Producto de esta matanza en Europa que fue la denominada Segunda Guerra Mundial, cuáles son algunos hechos internacionales y nacionales destacados que se van produciendo en ese camino que vamos viendo a lo que fue la conformación del peronismo. Acá tenemos a Perón, no tenemos al peronismo todavía, porque también es difícil verlo para atrás y nosotros decir, ¿el GOU era peronista? No, el GOU no era peronista, ni Perón era peronista todavía. Estaba trazando un rumbo, encontrando caminos, no era que él fatal e inevitablemente iba a ser todo lo que pasó. Vamos a mencionar algunos temas que pasaron o que podrían haber pasado porque fueron golpes fallidos, la misma renuncia el 8 de octubre del 45 que lo alejan a Perón del gobierno, y si no se hubiera producido el 17 de octubre y una férrea conducción de los tiempos por parte de Perón, y el camino hubiera ido para otro lado. O sea que eso de que el destino lo llevó a Perón a hacer lo que era, muchas veces los acontecimientos hicieron que Perón trazara el propio camino, ¿no? Como canta el Serrat al poeta, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Perón va haciendo de alguna forma el camino, planificando, pero a veces también pequeños hechos determinan el curso de la historia, ¿no? Como decía el maestro José María Rosa. Anterior a 1943 tenemos que tener en claro que algunos hechos de la situación internacional que van a marcar el futuro y van a marcar desde el 43 al 46, y también hasta el presente tenemos muchos temas que fueron determinados en esa época: los acuerdos de Yalta, Potsdam, Teherán, la firma del Tratado de Tlatelolco, distintos hechos que es el reparto del mundo, la composición del mundo actual que se trazan en ese momento. Dentro de eso, la situación interna de la Argentina se va acomodando con distintos hechos a esa situación internacional. Eso es importante tenerlo en claro, y en el material que ustedes reciban del GOU van a poder ver claro cómo era esa situación. Uno de los temas anteriores al 43 de la situación internacional importante es el tema del 11 de marzo de 1941, Estados Unidos sanciona la ley de préstamo y arriendo, con el cual vendía material bélico a los países a cambio de determinados caminos que tenían que seguir esos países y de concesiones que le hicieron a Estados Unidos. Por ejemplo, una base, como le piden a la Argentina en Comodoro Rivadavia, a Brasil otras concesiones. Y este desarme desparejo, esta asimetría que se da a quién ayuda y quién no ayuda en Estados Unidos, a los demás países latinoamericanos, va a ir marcando esa desigualdad que le preocupa bastante a los militares, ¿no? Porque el rearme de Brasil deja indefenso a la República Argentina y a otros países. Por lo cual, esto que han visto, verán en otras clases como la nación en armas y esa doctrina que Roca trae acá a principios del siglo XX, y se forman una gran camada de militares, de donde sale no solo Perón, Savio, Mosconi, Baldrich, distintos oficiales militares que toman como propio de la doctrina militar el tema del desarrollo de la industria nacional. Bien.
Este es uno de los hechos también que preocupa a los militares en ese momento, porque el desarrollo armamentista de Brasil pone en peligro la seguridad de la Argentina. Trascende por ahí, no hay mucha documentación, pero que Estados Unidos tenía pensado en desestabilizar a través de una guerra civil o de distintos golpes en la Argentina y favorecer una intervención armada de Brasil en la Argentina como gendarme de la región. Y este era una de las causas. Alemania, por el otro lado, en junio, el 22 de junio del 41, invade la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y nosotros decimos, bueno, ¿qué tiene que ver esto? ¿Cómo incide en la República Argentina? Bueno, incide y va a ser documentación y propaganda y prédica del GO la actitud de la Unión Soviética con respecto a los países de América Latina, de estar aliado con Hitler a través del pacto Molotov-Ribbentrop, pasa a ser aliado de Estados Unidos, algo que no se explica desde lo ideológico, pero sí se explica desde la geopolítica. Entonces ese cambio de actitud del Partido Comunista va a provocar también ese ataque de la prédica del GO hacia los comunistas en Argentina, que eran uno de los partidos comunistas más verticalistas a Moscú. Y el 7 de diciembre del año 41 se produce el bombardeo de Japón hacia Pearl Harbor, lo cual también marca, ahí hay una discusión, estamos hablando del año 41, Perón está volviendo de Europa, que fue como agregado militar, estaba en Italia hasta que Italia entra en guerra, y Estados Unidos plantea que ha tenido una agresión para que los demás países americanos declaren la guerra al eje. Y la argumentación de muchos países, entre los cuales está Argentina, es que Japón bombardeó una colonia de Estados Unidos en el Pacífico y no territorio americano. Esto es importante para tenerlo en cuenta. Bien. En el año 42, como antecedente nacional e internacional, tenemos la Conferencia de Río de Janeiro, donde se recomienda, a pesar de la propuesta de Estados Unidos de ordenar la declaración de guerra al eje, se recomienda declarar la guerra al eje, pero no obligar a los países. Entonces, esto también es importante porque va a generar esa diferencia del panamericanismo de Estados Unidos con las políticas latinoamericanas independientes de nuestros países. Y también tener en cuenta que el 28 de agosto del año 42, Brasil sí le declara la guerra al eje. Estos son hechos que hay que tener en cuenta. Soldados combatientes de Brasil van a pelear a Europa y tienen una cantidad hay 100 y pico de miles de soldados movilizados y alrededor de una pérdida, intervienen sobre todo en el desembarco en Italia y a partir de ahí tienen bajas en Europa peleando con Estados Unidos. Esto que ven, el aviso de Geniol, la cabeza de Geniol con los tornillos, es cómo definen algunos miembros del GO en forma risueña a los militares justistas de Agustín Justo, ¿no? Justo era muy parecido a la figura que tenía la cabeza de Geniol con los tornillos clavados, todo eso. Entonces, los militares que seguían a Justo eran los militares genioles. Esto está en la documentación que Fermín recauda, recoge
compila en el año 75. Pero es un detalle de color. Sí tiene que ver también, y ahora lo vamos a ver, que Agustín Justo muere el 11 de enero del año 43. Ahora lo vamos a ver. Pero eso determina que el conservadorismo, que venía con la alianza con un sector antirigoyenista radical, realizando el fraude patriótico en todas las elecciones, se va a ver interrumpido el 4 de junio, pero el por qué van a ver que entre los miembros del GOU no va a haber integrantes del conservadorismo que seguían a Agustín Justo. Y en el discurso, acá tenemos en este cuadro cuando se inicia por el otro lado la era de la política social argentina y todavía el GOU no se había disuelto, aunque estaba llegando al final, es interesante y tiene plena actualidad, entiendo, que este discurso de Perón cuando se crea la Secretaría de Trabajo y Previsión, modificando en un mes lo que era la Dirección Nacional del Trabajo, que venía de principio de siglo. Es en ese discurso, que repito que tiene actualidad, Perón define cuál va a ser la tarea de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y él dice que los patrones, los obreros y el Estado constituyen las partes de todo el problema social. El Estado manteníase alejado hasta ese momento de la población trabajadora. El Estado no regulaba las actividades sociales como era su deber. Solo tomaba contacto en forma aislada cuando el temor de ver turbado el orden aparente de la calle lo obligaba a descender de la Torre de Marfil de su abstencionismo suicida. La táctica del Estado abstencionista era encontrarse frente a ciudadanos aislados, desamparados y económicamente débiles, con el fin de pulverizar las fuerzas productoras y conseguir, por contraste, un poder arrollador. La organización sindical llegará a ser indestructible cuando las voluntades humanas se encaminen al bien y a la justicia con un sentido a la vez colectivo y patriótico. Pero esto no es una frase de ahora, Esto es del 2 de diciembre del año 1943. En este año 1943, referente a la política interior, lo que pasa en la Argentina, les decía que el 11 de enero fallece Agustín Justo, que había sido presidente desde el año 32 hasta el año 38 y manejaba también una facción del ejército que, como dijimos, eran los que respondían al conservadurismo. Y otra cosa es que Castillo, en ese año 43, el 17 de febrero, anuncia que el candidato para las elecciones que se iban a dar como salida, habían renunciado Ortiz, Castillo era el presidente, un caudillo catamarqueño, y iba a haber elecciones, manteniendo este fraude patriótico, con un candidato Robustiano Patrón Costas, un declarado anglófilo, terrateniente, dueño de ingenios y, bueno, claro ejemplo de la oligarquía argentina. Esto hace que el ejército, a través fundamentalmente de esta organización del GOU, se plantee terminar con el gobierno de Castillo. El GOU tenía una organización, que esto lo van a ver, que no tiene generales, ningún general integraba el GOU porque ellos se lo planteaban, a pesar de ser una organización dentro del ejército, no era una organización verticalista. Ellos planteaban que estaban en una horizontalidad, que todos aportaban y que dentro del GOU todas las ideas se podían hacer
en igualdad. Pero en el desarrollo de este trabajo del GOU va a haber un avance dentro de la institucionalidad del gobierno, ¿no? Que ahora lo vamos a ver con producido el golpe, el general elegido para poner la cara es Rawson. Cuando Rawson arma su gabinete con todos conservadores y seguiría, digamos, un poco la línea que tenía Castillo, es relevado. Rawson ya venía generando o tratando de producir distintos golpes de Estado. Entonces, el 4 de junio, cuando se produce el golpe, quedaba como la duda, la incertidumbre de cuál era la orientación que iba a tener el gobierno a partir del golpe del 4 de junio. Era si iba a ser a favor de los aliados, si era a favor del eje, si iba a mantener la neutralidad, pero aparte qué política interna también iba a tener, iba a mantener el fraude patriótico, no se iba a mantener, cómo era la salida a ese gobierno de la Revolución Nacional denominada del 4 de junio. Así que es relevado en 3 días, Rawson fue presidente 3 días, y es relevado por Pedro Pablo Ramírez. Pedro Pablo Ramírez sí tenía mando de tropa, Rawson no, y se elige al vicealmirante Sabasueiro como vicepresidente. El 15 de octubre del año 43, fallecido Sabasueiro, Edelmiro Farrell, que esto va a ser importante no solo para el GOU, sino para la salida electoral del gobierno de la Revolución Nacional. El 15 de octubre del año 43, después de varios intentos de golpe y para qué lado caminaba este gobierno, Edelmiro Farrell es elegido vicepresidente para reemplazar al fallecido Sueiro. Perón pasa a desempeñarse en el Ministerio de Guerra y elige también el 27 de octubre del año 43 esa Dirección Nacional del Trabajo que se había creado en 1905, creo con el gobierno de Figueroa Alcorta, que había hecho un trabajo con el ingeniero Vialén Macet, un relevamiento del trabajo en la Argentina, que por supuesto los gobiernos hasta ese momento no le habían prestado mucha atención, pero había hecho un trabajo de relevamiento importante. Perón en un mes lo transforma el 24 de noviembre de 1943 en la Secretaría de Trabajo y Previsión. De la Dirección Nacional del Trabajo pasa a ser una Secretaría de Trabajo y Previsión. Y lo otro que tenemos que tener ya finalizando el año 43, que el 8 de noviembre Perón da el primer reportaje de su carrera, un reportaje público que le realiza el periódico El Mercurio de Chile. No se olviden que Perón había sido agregado militar en Chile a fines de la década del 30, antes de ir a Europa, como observador y como capacitarse en la Escuela de Montaña de los Alpes Suizos, y da el primer reportaje a unos periodistas que es interesante que lo lean. Si fue una operación periodística, podemos decir. El tema es cuál era la intencionalidad de los periodistas y cuál era la intencionalidad de Perón al dar ese reportaje. Porque no solo transmite para Chile, sino que también transmite internamente para la Argentina. El diario El Pampero reproduce ese reportaje y esto crea un revulsivo dentro del propio GOU y dentro del ejército, porque ya Perón empieza a tener una trascendencia ahí que no tenía hasta ese momento, ese papel
de bajo perfil de Perón empieza a terminarse y empieza a aumentar el perfil de las actividades de Juan Domingo Perón. Y paralelamente a esto, 4 días después de la Secretaría de Trabajo y Previsión, digo, como para ir comparando, en el año, el 28 al 1 de diciembre del año 43, se reúnen en Teherán, lo que hoy es Irán, en ese momento era Persia y era colonia de Inglaterra y dependía gran parte del petróleo, del combustible de la Segunda Guerra Mundial sale de Irán, de Persia. Se realiza una convención, una conferencia entre los que después se van a repartir el mundo. Stalin, Roosevelt y Churchill. Diciembre de 1943 ya se sabe cuál va a ser el resultado de la Segunda Guerra Mundial y a partir de ahí empiezan a poner qué condiciones se le van a poner a la rendición de Alemania, la rendición incondicional y cuál va a ser la política que estos 3 personajes, estos 3 caudillos de estas potencias se van a trazar para el mundo a partir de que finalice la Segunda Guerra Mundial. Pasamos entonces ahora al año 44. Esto antes lo hacíamos en una línea de tiempo, ahora tenemos una mejor tecnología y lo ponemos en el PowerPoint, es más fácil su lectura. Pero empieza intensamente el año 44 en la política interior argentina, para el tema este del GO que ustedes van a completar con la lectura del material. El 15 de enero ocurre el terremoto de San Juan, donde fallecen más de 10.000 personas y queda destruida una gran parte del territorio sanjuanino, sobre todo de la ciudad de San Juan. Y Perón, a través de esa tarea, de ese área que había creado la Secretaría de Trabajo y Previsión, se va a hacer cargo de la disminución de los daños ocasionados por el terremoto. O sea, cómo volver a la normalidad, cómo, restaurar los edificios, los servicios y la situación de esa gran cantidad de familias que habían tenido miembros fallecidos o que habían tenido sus viviendas destruidas, las escuelas, el trabajo, bueno, todo el descalabro social que a un desastre de esta naturaleza tiene un conglomerado urbano. Y a partir de ahí también, para Perón y para los peronistas y para la Argentina, digamos, va a ocurrir un hecho que va a transformar la historia argentina también. Se conocen por las actividades para recaudar fondos para las víctimas del terremoto en un acto que se realiza en el Luna Park, el coronel Juan Domingo Perón y una actriz, María Eva Duarte, que va a ser una colaboradora espectacular para toda la obra de lo que constituye llamarse el primer peronismo. Y el 23 de febrero de ese mismo año se disuelve el GO. Dijimos que había nacido a fines del año 42, dura 14 meses. Sin embargo, hoy todavía hablamos, sabiendo poco, mucho, qué es el GO. 14 meses duró en la historia argentina. Pero sin embargo, todavía hoy se sigue hablando de ello. Se disuelve porque en los documentos que ustedes van a ver del GO, se había prestado juramento de lealtad a Ramírez y al renunciar Ramírez en esa época hay una misión que van a ver por acá del militar Pelufo que recorre todas las guarniciones y es interesante porque en el material que le damos van a ver las firmas de los militares que firman ese apoyo
al ejército por sobre las personas. Entre ellos está Pujato, por alguno conocido que van a poder leer e interpretar la firma. Y entre el 25 de febrero, el 23 se disuelve el GOL, el 25, desde el 25 de febrero hasta el 9 de marzo, es Delmiro Farre, el primero provisoriamente presidente, y a partir del 9 de marzo ya definitivamente Delmiro Farre es presidente de la Nación. Con lo cual Perón, a partir de marzo del año 44, pasa a ser ministro de Guerra. Entonces, se disuelve el GOU, Perón ministro de Guerra, con lo cual toda esa organización del ejército, que era el GOU, ya no tiene sentido y por eso se provoca su disolución. Tenemos que aclarar, yo no lo había dicho, o no me acuerdo, que el GOU tuvo dos denominaciones, una hasta el 4 de junio y una después del 4 de junio hacia su disolución. Hasta el 4 de junio se llama Grupo, Organización y Unificación. Esto lo van a encontrar en la documentación que ustedes van a recibir. Y después del 4 de junio, que ya tiene otra tarea por su participación de muchos integrantes en el gobierno de la Revolución del 4 de junio, Grupo Obra de Unificación. Estas son las dos denominaciones. Van a encontrar ustedes la documentación que lo certifica, como les decía al principio, con material aportado por la familia de Mercante, la de los hermanos Montes, que eran radicales, que se lo aporta Potash, y la que incorpora Fermín Chávez. En base a esta documentación, porque como la logia no sacaba comunicados públicos, era interpretado por los políticos, por los medios de comunicación y por algunos servicios extranjeros, sobre todo, que actuaban acá en la Argentina, como Grupo de Oficiales Unidos. En ningún lugar existe esa denominación, incluso en el reportaje van a ver que preguntan cuál era, o sea, citan la sigla, pero no sabían cuál era el nombre, y bueno, está aclarado esto para un poco desmistificar cuál era el nombre de esta asociación de militares. Hasta acá, entonces, habíamos visto que asume Farre la presidencia, Perón ministro de Guerra, no deja ser secretario de Trabajo y Previsión, incluso a las tareas que él tiene como ministro de Guerra realiza el 10 de junio del año 44 una conferencia sobre defensa nacional en la Universidad de La Plata, donde Perón, a través de su formación que había tenido en el ejército, más su estudio que hace en Europa mientras se realiza parte de la Segunda Guerra Mundial, Perón está en Europa hasta que Italia declara la guerra a los aliados. Ahí es donde su jefe le ordenan volver a la Argentina. Y Perón vuelve a la Argentina pasando por España a través de Barcelona. Bueno, con algunos militares, Perón se queda unos días en Barcelona no se sabe bien, pero bueno, por distintos temas. Y él observa cómo había quedado, estamos hablando del año 41, cómo había quedado España después de la Guerra Civil. Y sobre todo en Barcelona, que había estado en el bando de los republicanos, y aparte era una ruta de entrada y salida de España a través de los Pirineos y Francia. Más de 500.000 españoles habían salido
hacia Francia a través de Cataluña. Entonces, le queda muy marcado a Juan Domingo Perón cómo había quedado un pueblo después de una cruenta guerra civil como la que ocurrió en España. Y el grado de miseria y de destrucción social también, no solo económica y los problemas políticos que existían, sino también el deterioro social que existía, la hambruna concretamente que quedaba España en ese momento. En junio, decíamos, Perón dicta una conferencia sobre defensa nacional donde toma este concepto de von der Goltz de la nación en armas, algunos dicen el pueblo en armas, la nación en armas, donde dice que ya la guerra no se va a hacer solamente con los ejércitos o con las fuerzas armadas, sino también que los pueblos van a participar, como estaba ocurriendo en Europa, de las decisiones militares que ocurran. Y para lo cual también plantea que la industria nacional tiene que tener un papel preponderante en caso de un conflicto armado, y que para que una industria nacional crezca y se desarrolle en un país, tiene que tener contentos y, digamos, con un buen desarrollo a sus trabajadores. Es decir, llega a través de que para que una fábrica produzca insumos para la industria nacional, bélicos y civiles, tiene que tener sus obreros, sus obreras, en condiciones de vida, de mejoramiento y de participando de ese mejoramiento del nivel de vida. Algo que sería este desarrollo de la cuestión social, pero también desde una lógica militar, pero moderna, ¿no? La lógica militar tradicional de ser el brazo armado de la oligarquía de los conservadores, ¿no? Como la Patagonia trágica, la crisis de la fábrica Bacena, que ocurren en la década del fines de la década del 10 y la década del 20, del siglo XX, ¿no? Perón ya tenía como ministro de Guerra y tenía a cargo la Secretaría de Trabajo y Previsión. No obstante ello, toma un cargo más. El 25 de agosto del año 44 se crea el Consejo Nacional de Posguerra. Ustedes habrán escuchado en la década del 70, donde Perón habla de el acopio de materia gris y que él, antes de asumir el gobierno, venían trabajando en la planificación de técnicos y profesionales en la salud, en la educación, en la economía, la producción, en distintos temas y realizando análisis por sector de esos temas a desarrollar. Esto se realiza en el Consejo Nacional de Posguerra, donde Perón es el presidente de este consejo y bueno, tiene la extraordinaria participación de un catalán que había venido a la Argentina, que es Francisco de Figuerola. El 24 de noviembre se festeja, se conmemora el primer aniversario de la Secretaría de Trabajo y Previsión, y ahí Perón ya va mostrando los logros de su trabajo con las distintas agrupaciones gremiales y, digamos, la movilización que los gremios van realizando a través de esta política social, de esta cuestión social que va tratando Perón en la Secretaría. En el contexto internacional también es importante, ¿no? El 26 de enero del año 44, Argentina había roto relaciones con el Eje. Esto del 26 de enero lo podemos ligar también a lo que puede hacer la disolución del GOU, porque, a contrario de lo que se dice,
los militares del GOU no eran todos peronistas. Ya dijimos que no existía el peronismo, estaba Perón. O sea, que confluían de distintas ideas. Los hermanos Montt eran radicales, venían de un radicalismo personalista, había de distintos sectores. Entonces, algunos van siguiendo en una ruta común y otros se va produciendo un desgajamiento. La rotura de Argentina de relaciones con el eje provoca también cimbronazo interno dentro del GOU y apura también su disolución. En lo internacional también es importante tener en cuenta que el 6 de junio del año 44, casi simultáneamente con la charla de Perón en La Plata sobre la defensa nacional, se produce el día D, el famoso día D en Normandía, el desembarco aliado en la Francia ocupada por los alemanes. Entonces ya se acerca, técnicamente la guerra está perdida, pero se va produciendo el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y en agosto, el 6 y el 9 de agosto, se producen el bombardeo a Hiroshima y Nagasaki con el arrojo de las primeras bombas atómicas a poblaciones, a ciudades, llevado a cabo por Estados Unidos. Bien. Vamos a ver la política interior del año 45, muy rica en hechos. Ustedes fíjense que estamos hablando de 2 o 3 años, pero tenemos toda una actividad concentrada. Hay veces que en 2 o 3 años no hay hechos relevantes. Acá no había años que no se produjeran hechos relevantes y que todavía marcan a la política argentina hasta el día de hoy, ¿no? El 2 de febrero del año 45 se sanciona el decreto 1740, donde se determinan las vacaciones para todos los trabajadores, para todos los gremios. Algunos solos tenían esta posibilidad, este derecho, y a partir del decreto 1740 es para todos los trabajadores, para todas las agremiaciones. Bueno, nosotros que venimos de participación en gobiernos locales, el 9 al 23 de marzo, dentro de esta tarea del Consejo Nacional de Posguerra, se lleva a cabo el primer Congreso Nacional de Municipios, donde participan no solo los interventores o los titulares de los gobiernos locales, sino también participan los trabajadores, y Perón los convoca para ir juntando los datos de cuáles son las necesidades hasta el último municipio, no solo del conurbano o de la provincia de Buenos Aires, sino de todo el país, para ver cuáles son las necesidades para planificar la salida argentina luego de terminada la guerra. Estamos hablando que falta poquito para que termine la guerra, pero ya se empieza en este Consejo Nacional de Posguerra a planificar lo que va a ser el futuro de la Argentina y cómo adecuarse a las necesidades que va a tener los argentinos luego de terminada la guerra. Otro hecho que no es menor, que todavía hoy nos seguimos acordando, aparece un personaje que el jefe de la dependencia argentina en ese momento. Llega Spriule-Braden como embajador de Estados Unidos. Este Spriule-Braden, que era asociado de Rockefeller, que tenía intereses en Centroamérica con empresas frutales, por eso se habla de esas republiquetas bananeras, porque el trato que le daba Braden a todos los representantes de todos esos países era un trato de patrón a empleado sin la política social de Perón, ¿no? Una actitud muy despectiva, y ahí esa famosa anécdota que apenas viene Braden, tiene la entrevista con Perón y le dice, bueno, Braden le hace una insinuación
como que vería con buen agrado que sigan los lineamientos de la política norteamericana a una costa de los intereses argentinos. Y bueno, Perón le dice, acá en la Argentina esto se llama ser hijo de puta, a partir de lo cual Braden nunca más va a tener diálogo con Juan Domingo Perón. Y Braden, fíjense, qué curiosidad, también hoy seguimos conociendo el papel de Braden en la Argentina en esa época. Braden estuvo solo 4 meses como embajador norteamericano. No va a estar el 17 de octubre y no va a estar durante las elecciones. No se va a su casa, se va asumiendo un papel en el Departamento de Estado para Latinoamérica en el gobierno de Estados Unidos. Pero él no está acá en la Argentina. En esos 4 meses sí, en el libro Azul y Blanco van a ver las cantidades de cenas para recaudar fondos para la fórmula y apoyos, ¿no?, para la fórmula de Tamborini y Mosca de la Unión Democrática, pero no está presente en ese momento. Y sin embargo hoy todavía algunos lo seguimos puteando, como si hubiera estado bastante tiempo en la República Argentina. Para eso les recomiendo a aquellos que tengan la posibilidad de verlo, Sinfonía del Sentimiento de Leonardo Fabio. Hay un momento donde se presenta el acto de la Unión Democrática, el lanzamiento de campaña de Tamborini y Mosca, con las fotos atrás, una gran pancarta con las fotos de San Martín, Sarmiento, no, Churchill, Roosevelt y Stalin. Esos son las grandes pancartas, los grandes banners, diríamos hoy, que tiene de fondo el acto del lanzamiento de la fórmula de la Unión Democrática y llevando de candidato a Tamborini y de vice a Mosca. Mosca era radical, Tamborini venía del conservadurismo. La gente casi no se acuerda a quién le gana Perón cuando llega presidente. ¿Quién era el candidato que perdió? ¿Se acuerdan de Braden? O sea, la dependencia era Braden y la Unión Democrática, y por la liberación, o el concepto que tenía Forja, ¿no?, patria o colonia. Bueno, en ese momento la patria era votar por Perón y votar por la colonia era elegir por Braden, que era la fórmula Tamborini y Mosca, ¿no? Bien. Lo tienen ahí. Y otra particularidad que tampoco es muy conocida es que la Unión Democrática no nace como nombre acá en la Argentina, nace en Chile, porque el presidente del Partido Comunista en la Argentina era Vittorio Codovilla, pero también manejaba las relaciones del Partido Comunista en Chile. Y ya en el gobierno de González Videla en Chile, el Partido Comunista tenía participación en ese gobierno. ¿Y cuál era el nombre que tenía? Unión Democrática. Es decir, había una política. Esa es la parte que ustedes pueden relacionar con los escritos del GOU cuando vean que habla del problema del comunismo en Latinoamérica. Era el papel activo que tenía la Unión Socialista Soviética, la Unión de República Socialista Soviética, con respecto a estar aliado de Estados Unidos, algo que ideológicamente, por ejemplo, en Centroamérica se combatía, y acá en la Argentina terminan hermanados en una acción común y como objetivo destruir a Perón y al peronismo, ¿no? Bien, ya acá hay hechos avanzados. Ya por un lado se trabajaba en el tema de Tamborini y Mosca, de ir armando la oposición, y por el otro lado había sectores de partidos políticos que buscaban una transición, que el ejército devolviera el poder a la Corte Suprema y que fuera la Corte Suprema la que llamara elecciones.
Esto se va a dar, el Partido Socialista también interviene, aparte de los conservadores y gran parte del radicalismo, todas las fuerzas sociales, digamos, todas las fuerzas políticas, y tratando de juntar a las fuerzas sociales para marcar el camino y cerrarle las puertas a la salida institucional del gobierno de Farrell. Esto no solo digamos, es neutralizado desde el gobierno, sino también con la política social desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, la poca participación que tienen los trabajadores, incluso de origen comunista, gremios que eran liderados con dirigentes sindicales de origen comunista, la poca participación que las personas de los gremios le dan a esos dirigentes y provocan el cambio muchas veces en la organización gremial. Ahí empieza a haber muchos anarquistas, muchos socialistas y algunos comunistas se suman a la tarea que va haciendo el general Perón. Pero otros no, otros quieren seguir trabajando en esa línea de lo que planteaban el partido alineado con Moscú. Y ahí se va a ir produciendo esos choques que van a provocar la renuncia el 9 de octubre de Juan Domingo Perón. Acá es donde decía, en esos días, 6 días antes de que le pidan la renuncia a Perón, es ese acto que yo le decía al principio, 15.000 obreros ferroviarios en Remedios de Escalada, pisando parte de lo que hoy es el campus de la Universidad de Lanús, por ahí un poquito más adelante, pero 15.000 obreros, ¿no? Más o menos ya anda pasada esa cantidad de estudiantes que tiene hoy la universidad. Bueno, imagínense lo que es 15.000 obreros acá escuchando un discurso de Juan Domingo Perón. La importancia también, por el otro lado, que tenía los ferrocarriles y el gremio ferroviario en la Argentina. A pesar de que estaba en manos de los ingleses, la cantidad de trabajadores que tenía la Unión Ferroviaria, en este caso como gremio de los trabajadores del ferrocarril. El 17 de octubre viene, entre el 9 y el 17 tenemos unos hechos que se podrían desarrollar con un poco más de tiempo, pero principalmente no enfocar ya lo que siempre se puede ver, el discurso de Perón, lo que es la movilización, si fue espontánea, si fue preparada. Lo que sí hay que hacer notar, y hay documentación al respecto, es que la planificación del discurso de Perón y del rol de la policía hacia los trabajadores que se movilizan en la Plaza de Mayo fue instrumentada a pedido de Perón por parte de algunos colaboradores que él tenía. Por ejemplo, algunos dicen, ¿por qué Perón habla tan tarde, 11 y pico de la noche, el 17 de octubre? Perón va manejando los tiempos hasta que ya Farrell le pide que hable. Primero Ábalos va a negociar al hospital militar. Ábalos era el que había reemplazado a Perón como ministro de guerra. Y cuando Ábalos tira la toalla, ahí Perón recién dice, voy a hablar con Farrell a la Casa de Gobierno. Y cuando arregla que él va a ser el candidato, que no va a ser en febrero las elecciones, que iban a ser en abril, después le achican los tiempos para no darle tiempo a organizarse, y Perón pide algo que ya marca lo que planificaba Perón respecto a la mujer, el rol que quería darle a la mujer, que es, pide su baja del ejército para poder casarse con Evita. Porque en esa época los militares tenían que tener la autorización del ejército para poder casarse. Y a Perón los militares le negaban el derecho a que se pudiera casar. Es más, decían que la podía tener como amante, que le pagara un piso, pero no que se casara con ella. Y Perón lo primero que va a hacer después del 17 de octubre
5 días después, se casa por civil con Evita en Junín. Un casamiento que no se difunde, no interviene la prensa, los grandes medios que existían en ese momento. Ellos quieren un casamiento privado. El 10 de diciembre, que hace poco han restaurado la pequeña iglesia en La Plata, Perón se casa con Evita en la iglesia de San Francisco de Asís, que hace unos años fue restaurada. Y Perón le encarga, al otro día del 17 de octubre, cuando Perón ya tiene la baja y se dedica a preparar su casamiento con Evita, y su luna de miel la van a hacer en campaña, en esos famosos trenes que hemos visto en las fotos que recorren todo el país. Perón y Evita recorren en un tren distintas localidades y bueno, fue su campaña electoral y su luna de miel estando casados, que eso ya es principio de 1946. Las elecciones, recuerden que se las habían corrido para el 24 de febrero del año 46. Pero Perón le encarga algo más, que esto lo realiza Mercante, que es el que asume en la Secretaría de Trabajo y Previsión, el decreto 33.302, que es el decreto creando el aguinaldo, y se sanciona el 31 de diciembre, justo para la fiesta de fin de año, el aguinaldo para todos los trabajadores argentinos. Eso se hace antes de la presidencia de Perón, como para ver cómo algunas cosas que después en el gobierno, en el primer peronismo, se van a tratar, muchas de esas bases ya habían sido creadas en el gobierno a partir del 4 de junio. Entonces, ese tramo entre el 43 y el 46, ahí ya el principio del desarrollo de la cuestión social en la Argentina. Esto es importante para tener en cuenta porque nosotros decimos, bueno, esto lo hizo Perón, ¿cuándo lo hizo? ¿El primer gobierno? No. Estas cosas fueron hechas, por supuesto, bajo la influencia y la planificación de Perón, pero fueron hechas en un equipo que había empezado a trabajar antes que Perón fuera presidente. Eso es importante, me parece a mí por lo menos, dejarlo para hacerlo notar. En el contexto internacional del año 45 hablamos de lo nacional, pero es importante que tengan en cuenta que del 21 de febrero al 8 de marzo del año 45 se firma el Acta de Chapultepec en México, que es lo que va a dar origen al TIAR en 1947 y a la OEA en 1948. Y es también donde ya Argentina no tiene más margen para mantener la neutralidad y simbólicamente le declara la guerra al eje el 27 de marzo. Argentina le declara la guerra al eje, la guerra termina con la caída de Berlín pocos días después, así que no hay tiempo de movilizar tropas y esto crea también un poco de resquemor en los jefes aliados porque dicen, bueno, técnicamente la Argentina declara la guerra, sobre todo tiene que ver con el tema del patrimonio de las empresas del eje, para que no pasaran a control de Inglaterra o Estados Unidos, sino del gobierno argentino, donde se nombran interventores, hay un trabajo interesante sobre eso. Pero nominalmente, no hay soldados combatientes a pelear a Europa, a defender otros intereses que no fueran los de la Argentina. Y es importante, esto le decía, el 6 y el 9 de agosto, el arrojo de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? En el año 46, nosotros tenemos 2 meses, digamos, que vamos a tocar acá. El 9 de febrero proclaman la fórmula de la candidatura esta de la Unión Democrática, Tamborini y Mosca. 9 de febrero. Eso se hace en el Luna Park y les recomiendo la película del gran artista, gran cineasta, gran argentino y gran peronista que es Leonardo Fabio. Sinfonía del Sentimiento. Vean la vergüenza de lo que es el acto ese del Luna Park. Y el 11 de febrero
La Embajada de Estados Unidos hace lo que sería una operación periodística, porque no lo pone a la venta, pero a determinados periodistas le entrega un libro azul con denuncias sobre Perón, acusándolo de intervenir a favor de políticas del eje, cuando sabemos que Perón, cuando vuelve de Europa en el año 41, sabía que ya la guerra estaba perdida por parte del eje, así que no iba a ser el tema de qué intereses podía tener de comunes con alguien que va a perder. O sea, es imposible lograr esto. Se lo presenta como que era simpatizante, como si habláramos de partidos o de equipos de fútbol, cuando acá lo que había que ver era cuál era la importancia que tenía el triunfo para saber qué intereses podía tener la Argentina respecto a los ganadores o perdedores de la Segunda Guerra Mundial. Y el 14 de febrero, el 9 de Tamborín y Mosca, el 14 de febrero se proclama la fórmula Perón-Quijano. Perón-Quijano, con un sector del radicalismo. Sabemos, digamos, que Sabatini, Amadeo Sabatini, el integrante cordobés del radicalismo, Perón le ofrece varias veces que sea vicepresidente, que maneje los listados, que construya los diputados nacionales, que organice todo, menos la presidencia. Y ahí es donde Perón dice que después Ábalos lo traiciona, porque Sabatini, pícaramente, digamos, pero eligió el tren de la derrota, digamos, el del ostracismo, le dice a Ábalos, que era el ministro de Guerra que había reemplazado a Perón después del 9 de octubre, le ofrece que la fórmula sea Sabatini-Ábalos. Bueno, Perón le invita varias veces a Sabatini para que se integre a este movimiento que estaba creando, y Sabatini deja pasar la historia por otro lado. Tomé un parrafito nomás del cierre de campaña de Perón de las elecciones del 24. Perón cierra la campaña con estas palabras: sepan quienes voten el 24 por la fórmula del contubernio oligárquico comunista que con este acto entregan el voto al señor Braden. La elección es una: Braden o Perón. 24 de febrero, elecciones presidenciales, triunfo de la fórmula Perón-Quijano. Y el 4 de junio del año 46, Perón asume como presidente de la nación. Más o menos hasta acá, y antes de ver las preguntas que tengan que hacer, decir si esto ha quedado claro y bueno, espero que le haya interesado. Y recuerden la importancia de leer el material de lectura de esta clase. Muchas gracias.